Bueno, el capítulo 2, como les decía, corresponde a el tema de estructura de datos. Específicamente, vamos a hablar de los arrays, de los arreglos. Ya. Vamos a ver una pequeña introducción a la estructura de datos, ¿no? ¿Qué son las estructuras de datos? Son una colección de datos que está caracterizada, o sea, por ciertas características que tienen los datos y por su organización, ¿no? Y que también a estos datos se puede realizar ciertas operaciones, ¿no? Para ya sea mostrar los datos, ingresar datos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en una estructura de datos, ¿no? Clasificarlos por sus características, organizar estos datos y podemos realizar operaciones en esos datos, ¿ya? Están compuestos por otros tipos de datos más simples, o sea, porque todo es un subconjunto de otro conjunto, ¿ya? Entonces, según se puede caracterizar, podemos clasificarlos también según la forma de asignación en la memoria. Tenemos aquellos tipos de estructuras de datos estáticos, ¿ya? Estos van a reservar un espacio de almacenamiento en tiempo de compilación. Por otra parte, este tipo de datos estáticos, su tamaño y posición en memoria no cambia a lo largo de la ejecución del programa. O sea, siempre va a ser el mismo que sea almacenado. Tenemos aquellas estructuras de datos que son dinámicas. Estas van a reservar un espacio de almacenamiento durante el tiempo de ejecución. Y su tamaño y posición en la memoria van a cambiar, pueden cambiar o no, a lo largo del programa de ejecución. O sea, mientras esté ejecutando, ese espacio reservado en memoria, ¿no? Puede cambiar, no es estático, ¿no? Por eso es que es dinámico, ¿ya? Tenemos una estructura básica, ¿no? De la estructura de datos. Tenemos aquí datos estructurados, tenemos aquellos estáticos y dinámicos. Dentro de la estructura de datos estáticos están los conjuntos, los arreglos, las cadenas, los registros y los archivos, ¿no? Recuerden que estos reservan un espacio de memoria, de almacenamiento, y este no cambia. Por otra parte, tenemos aquellos datos estructurados que son los dinámicos, ¿no? Dentro de ellos están aquellos lineales, que serían las listas, ¿no? Y los no lineales. Dentro de las listas tenemos listas enlazadas, las pilas, las colas. Dentro de aquellos que no son lineales tenemos a los árboles y grafos. Déjenme ver aquí, mi auxiliar no he abierto. Ya, aquí está mi auxiliar. Ya. Lo que les indicaba es esto. A ver. Todos estos datos dinámicos, ¿no? Ya sean los lineales y los no lineales, listas enlazadas, pilas, colas, árboles, lo van a ver el siguiente semestre en IGL 300. Ya. En este semestre nos corresponde ver este tipo de eh, estructura de datos estática.
¿no? No vamos a ver los conjuntos, vamos a ver los arrays, vamos a ver cadenas, registros y archivos, ¿no? Pero básicamente en este tema lo que vamos a ver son los arrays. Vamos a continuar, ya. Los arreglos. Un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos, ¿no? Un arreglo es finito debido a que tiene una estructura de datos estática. Por lo tanto, su dimensión debe ser previamente definida, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes recuerden un poquito, han llevado arreglos el semestre anterior o en IEL 100, ¿no? Cuando declarábamos un arreglo, siempre le poníamos la dimensión del arreglo, ¿no? O siempre pedíamos mediante teclado que se defina la dimensión del arreglo, ¿no? Entonces, por lo tanto, su dimensión debe ser previamente definida. Un arreglo es homogéneo debido a que sus elementos son del mismo tipo, ¿no? Entonces, por lo menos en Java, porque hay otros lenguajes que sí, por ejemplo, JavaScript, tú puedes definir un arreglo, pero no es homogéneo, ¿no? O sea, que puedo poner en un arreglo, defino un arreglo y le puedo poner como elemento un carácter, un arreglo mismo dentro del arreglo, puedo ponerle elementos de tipo entero, de tipo float, le puedo poner hasta de tipo object, ¿no? De tipo de objeto, ¿ya? Entonces, pero en Java, ¿no? Un arreglo es homogéneo. Eh, y en general el concepto, ¿no? De los arreglos indica que deberían ser homogéneos, o sea, un arreglo debería tener el mismo tipo de datos o el mismo tipo de elementos en todo el arreglo, ¿ya? Entonces, un arreglo ordenado también eh, es ordenado debido a que se identifica el primer, segundo, tercer y enésimo elemento. Incluso dentro de los arreglos, ¿ya? Tenemos tipos de arreglos, aquellos que son de tipo indexado y aquellos que son referenciales o su otro nombrecito se me olvidó, ¿no? Pero es o referencial o de tipo indexado. Los que vamos a ver nosotros son de tipo indexado. ¿Por qué indexado? Porque siempre vamos a hacer referencia al arreglo a través de un índice, como aquí podemos ver, ¿no? El primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, hasta el enésimo elemento, ¿ya? Por otra parte, los arreglos tienen la característica de manejar dos valores, ¿no? Los elementos del arreglo y el índice y subíndice del arreglo, ¿ya? Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? Serían de tipo indexado porque nosotros vamos a hacer referencia al arreglo a través de los índices, ¿ya? O sea, cada índice corresponde a un número. ¿A qué me refiero? Más o menos les voy a explicar aquí en una plantillita de Excel. Acá. Vamos a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. Ya. Yo tengo un arreglo A de dimensión, digamos, 3. No, le pongamos 5. Eso es lo malo del Excel. No, arreglo de dimensión 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener, digamos, aquí un elemento y ahí está. De dimensión 5 voy a acá. Ya, este es mi arreglo. Pero cada arreglo tiene un índice, ¿no? Que empieza en 0, 1, 2, 3, hasta n-1, ¿no? Entonces, si yo quiero mostrar
Vamos a cerrar esto y abrirlo nuevamente. Si yo quiero mostrar el elemento aquí, el elemento 8, yo hago referencia a este elemento, ¿no? Hago referencia de acuerdo al índice, ¿no? Yo le voy a decir un print, digamos, a 3, ¿no? De esta manera yo voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo referencia a este elemento mediante el índice, ¿ya? Por eso es que se denominan también arreglos indexados. Ahora, ¿cuál era la otra que les indicaba? ¿No? Puede ser, a ver, igual un arreglo a, que digamos igual va a ser de 5, ¿ya? Pero, ¿no? Aquí va a tener, digamos, va a ser un arreglo, digamos que de tipo string, ¿ya? Aquí va a contener un nombre, aquí un apellido, ¿no? Aquí digamos una profesión, aquí que un país. ¿Qué más? A ver, van a disculpar que esté con minúsculas, no debería, pero arreglarlo va a ser, no tomen mucho en cuenta eso ahora, por el momento, ¿ya? Después, a ver, ¿qué más podemos ponerle? La dirección, digamos, mm, avenida, vamos a poner Chacaltaya, ¿ya? Listo. Este tipo de arreglos que no son, tiene otro nombrecito, arreglo referencial le voy a poner, tiene otro nombre que ahorita, al igual que el protect, se me olvida a momentos. Este es un arreglo, ahorita voy a saldar la duda. Bueno, este arreglo, a diferencia del indexado, no va a tener índices, sino va a tener nombres, ¿ya? Por ejemplo, acá va a ser nombre, acá va a ser apellido, acá va a ser, digamos, profesión o ocupación, ¿ya? Aquí país y aquí dirección, ¿ya? Esta estructura se asemeja más a lo que ya es una... ¿Es cesado? No es cesado. Ahí está. Esta estructura que estamos viendo se asemeja mucho más a una estructura que se denomina, ya es como una tabla de una base de datos. Ya que ustedes recién van a ver este concepto, en el cual, para yo acceder, digamos, a este dato, yo voy a acceder, pero ya de la siguiente forma, ¿no? En vez del índice, va a ir el nombre de la fila, ¿no? Entonces acá voy a ir va a ser A, ocupación,
¿ya? Y me va a mostrar el dato, estudiante, ¿ya? Eso es lo que va a realizar. Entonces, por eso es que se les dice estructura de datos referencial, porque según hace referencia al dato según un nombre, ¿ya? Déjenme saldar la duda. No quiero quedarme con la espinita del otro nombre. Lo voy a recordar, lo voy a ir recordando mientras vamos, ¿ya? Entonces, esto quiero que se entienda, ¿no? Nosotros vamos a ver esta parte, esto, ¿no? El manejo de estos datos. Esta no lo vamos a ver porque esto más corresponde a la materia que van a verse el siguiente semestre, que corresponde a base de datos, ¿no? En todo caso, sería más la estructura de una tabla, de una base de datos, pero ya ustedes se van a ir recordando. Una tabla no es más que tiene una estructura un, de una matriz. Ya, entonces, vamos a dejar ahí. Quería aclarar esa partecita de los archivos indexados y los referenciales. Ya, entonces, el índice y subíndice del arreglo permite que accedamos a los datos del arreglo. Continuemos, ¿no? Los vectores permiten representar muchos datos con un solo nombre de variable. El nombre se hace extensivo a todos los componentes del vector. Se ubica a cada uno de ellos mediante un subíndice, ¿no? Entonces nosotros podemos incluso hacer operaciones con estos índices, subíndices, podemos hacer realmente mucho, ¿no? Por otra parte, el primer elemento del vector, estamos ya viendo aquí los vectores, ¿no? Que son también denominados arreglos unidimensionales, ¿ya? Entonces, el primer elemento de un vector, o no es elemento, perdón, aquí vamos a corregir, no es elemento, es índice, ¿ya? Vamos a ponerle aquí índice, ¿ya? Entonces, el primer índice de un vector es el número 0, ¿ya? Eh, y el segundo elemento de un vector va a estar en el índice número 1. Y así sucesivamente hasta el último elemento del vector que correspondería a estar en la posición n-1, ¿no? Entendiendo que n es la dimensión del vector, ¿ya? Cuando se utiliza una gran cantidad de variables, el mayor problema en el manejo de los elementos del vector va a ser la identificación, ¿no? O sea, ¿dónde está? Entonces, las instrucciones serían muy grandes, ¿no? Puesto que, por ejemplo, para la suma de 100 datos, se puede requerir 100 variables e instrucciones, y 100 instrucciones, ¿no? Entonces, con los arreglos se puede evitar el uso de todas esas variables, ¿no? Por eso es que se utiliza este concepto de arreglos, ¿no? Podemos meter las 100 variables en un arreglo y nos evitamos de definir 100 variables, ¿no? 100 datos en un arreglo y a los cuales vamos a acceder a través de su índice. Vamos a cerrar esto. Ahí, ¿no? A ver, un arreglo se puede almacenar en un vector A,
¿no? Que es un lote de datos, donde cada dato se encuentra almacenado uno a continuación del otro. Ya, por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen, ¿no? Lo que les mostraba hace un momento en el archivito Excel, ¿no? Un arreglo de dimensión 6, ¿no? Y el primer elemento es el 18, que voy a hacer referencia al 18 con, si mi arreglo se llama A minúscula, ¿no? Que está ahí arriba en el enunciado, ¿no? Hago referencia al elemento con A0, A sub 0, ¿no? Aquí, A sub 0 y me devuelve 18. Ya, que sea más gruesita, A sub 0 y me devuelve 18, ¿no? Por otra parte, A sub 1 y me devuelve el elemento almacenado en esa posición del vector. Y lo mismo para las siguientes, ¿no? A sub 3 hago referencia al índice y me devuelve el valor. ¿Ya? Entonces, se puede referir a cualquiera de ellos a través de la variable k. Digamos que este va a ser la variable k, muy chiquitita, ¿no? Donde k puede tomar el valor de 0, de 1, de 2, de 3, hasta n-1. Aquí podemos decir que a, vamos a agrandar un poquito, a, lo podemos poner así, a n, ¿ya? También se le puede decir como a n, no, este sí, entre corchetes. Pero igual hay notaciones similares, ¿no? A n, ¿ya? Entonces, n va a tomar todo este recorrido. N es la dimensión, ¿no? Y K es el índice que va a variar de 0 a n-1. Para este ejemplo, n es igual a 6, ¿no? Y recorre hasta n-1, que sería 5. Entonces, acá, si K es igual a 3, ¿no? Entonces, nos referimos al vector de esta manera, ¿no? K igual a 3, A sub K, entonces esto va a ser igual a sub 3 y nos da el valor en la posición 3 del vector. Igual, vamos a ver el pseudolenguaje más o menos de la lectura de un vector, ¿no? Entonces, si tenemos el vector A de dimensión n, tenemos la lectura de un vector va a ser simplemente un recorrido, ¿no? De una variable i que va a empezar a 0 hasta n-1, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a leer a en la posición i se va a incrementar y vuelve a la estructura de repetición, o sea, vuelve al bucle, ¿no? Hasta que n sea o i sea mayor, igual o menor que n, ¿no? En este caso, menor que n-1 o igual a n-1, perdón, ¿no? Por otra parte, ¿qué operaciones más podemos realizar en un vector? Las operaciones que se realizan a partir de la lectura es la inicialización. Ya tenemos que hacer la declaración del vector y esto es solo para reservar el espacio en memoria. Ya no es necesario poner un valor al vector,
¿no? Simplemente tenemos que declarar el vector, ¿no? Una variable de tipo vector, de tipo array, y esto es para, como nuevamente les digo, para hacer una reserva de espacio en la memoria. Ya, entonces, simplemente sería de la siguiente manera, ¿no? Desde lo mismo que el anterior, solo que prácticamente sería el mismo, ¿no? En, en algunos ejemplos que han debido tener en Java, lo han debido hacer de esta manera, ¿no? Eh, Array, si no me equivoco, a en algún ejemplo han debido hacer tal vez así. Han dado un espacio de 100, ¿no? ¿Ya? Hace, a veces se hace de esta forma. Le dan un espacio de memoria de 100 que han para almacenar, digamos, 100. A pesar de que podemos, cuando ya damos valores a los elementos, ¿no? Nuestro array puede ser de 10, de 15 o de 5, ¿no? Dependiendo. Ya, sí lo vamos a ir viendo en el programa. Ya. Después otra de las operaciones es el recocido. Eh, el recocido indica que debemos pasar elemento por elemento para realizar alguna operación, alguna tarea, ¿no? Con el vector. Entonces, el recocido igual siempre va a estar dentro de un ciclo repetitivo. Después, otra operación que se realiza es búsqueda en vectores, ¿no? Para buscar un cierto elemento de un vector, en principio hay que ir recosiendo todos y cada uno de los elementos. Se busca o sea, y se va buscando elemento por elemento, ¿no? Aquel, va a sonar redundante, aquel elemento buscado, ¿no? Entonces, si yo tengo una variable o un número que tengo que buscar, ¿no? Entonces voy a ir recosiendo y comparando. Entro al primer elemento y pregunto si es igual a la variable que estoy buscando y me va a indicar si es por cierto, por sí va a dejar de buscar, por no, entonces va a continuar en su búsqueda recosiendo el vector hasta encontrar el elemento que esté buscando. ¿Ya? Igual tiene que estar dentro de una estructura repetitiva. Y bueno, para eso también hay métodos de búsqueda que los vamos a ver la diapositiva primera que estaba poniendo, ahí está ya esa parte de las búsquedas. Vamos a ver el concepto de los arreglos bidimensionales o matrices, ¿no? Un arreglo bidimensional o matriz está compuesto por filas y columnas. Por lo tanto, tiene dos subíndices. El primer subíndice hace referencia a la fila y el segundo subíndice hace referencia a la columna. Los subíndices son números enteros positivos, incluido el cero. ¿Ya? Recuerden que solamente estamos recordando estos conceptos que ustedes ya los conocían el semestre pasado, ¿no? Entonces aquí tenemos las filas y las columnas. Aquí está la columna 1, columna 2, columna 3. Obviamente no estoy haciendo referencia al subíndice, ¿no? Porque si no sería la columna 0, la columna 1, igual. ¿No? Ahí tenemos las filas, nuestras filas, ¿no? Lo que me diría que esta matriz que estamos viendo sería una
matriz, aquí la matriz B, de 2 por 4. No, 3 por 5, perdón. ¿No? Vámonos al siguiente. Al igual que los arreglos, ¿no? La forma de acceder a una matriz es a través de los índices, al igual que los vectores, ¿no? Solo que esta vez manejando dos subíndices, ¿no? El arreglo bidimensional o matriz tiene 3 filas, ¿no? Que van a recoger del 0 al 2 y 5 columnas cuyo recosido va a ser de su subíndice de 0 a 4, ¿no? Donde los elementos contienen los siguientes datos, ¿no? De esta manera podemos acceder a los datos de la matriz. Aquí, por ejemplo. ¿No? Entonces, siempre el nombre de la matriz seguido de sus subíndices, ¿no? Lo mismo, al igual que en los vectores. Si K es igual a 1, estamos en todo caso indicando aquí que este sería K, la fila sería K, siempre es primero la fila, y este sería J, ¿no? La columna sería J. Entonces, si K es igual a 1 y J igual a 2, ¿no? Tenemos esta relación. B1 y B sub 1 sub 2, ¿no? Que sería 18. Ahí está, ¿no? Para los valores que podamos tener. Haciendo un poco de operaciones con los subíndices, ¿no? Si yo digo, si J es 2, ¿no? Y aquí estoy invirtiendo. Esta vez voy a hacer referencia a JK, ¿no? Y estoy invirtiendo, entonces sería la posición, la fila 2, columna 1. ¿No? Y sería el 14. ¿Dónde está el 14? Aquí está. ¿No? Sería este. ¿No? Y por otra parte, como ven, las operaciones ya están dentro de los índices acá, ¿no? Entonces puedo hacer una suma, ¿no? Acá incrementarle en 1 y a J incrementarle en 2, ¿no? Lo que sería, K sería ahora 2 y J, que era inicialmente 2, le estoy incrementando 2, entonces sería 4. Entonces tendría que ir a la posición 2, 4, ¿no? Que sería justamente esto. ¿Ya? Entonces, se puede hacer las operaciones en los índices. Vamos a continuar. Para hacer la lectura de una matriz de n filas y n columnas, ¿no? Tendríamos que hacer una doble estructura de repetición o un ciclo de repetición, ¿no? Eh, con una primera estructura que sería para recorrer las filas, ¿no? El primero siempre va a recorrer las filas. Este va a recorrer siempre las filas, ¿no? Ahora, dependiendo también de lo que necesitemos hacer de operaciones, ¿ya? Entonces, este corresponde a las filas, este va a corresponder a las columnas, ¿no? Entonces, mi recorrido siempre va a ser primero en la fila 0 y voy a avanzar en mi vector, ¿no? Voy a tener así
mi vectorcito, mi matriz, perdón. A ver ahí. Mi matriz voy a dibujar acá. ¿No? Ahí está mi matriz. Entonces, primero voy a acceder a la fila 0, ¿ya? Y cuando accedo a, a las columnas con el siguiente, con la siguiente estructura de control, ¿no? Voy a acceder a mis columnas desde 0, ¿no? Siempre así. De esta manera voy a acceder. Después vas a coser mi fila, ya va a ser aquí, y nuevamente desde 0, ¿no? Por eso es que está dentro de esa estructura repetitiva. Dentro de están las filas. Primero las filas, después las columnas. Dentro de las filas están las columnas. ¿Ya? Entonces, esto me va a permitir poder manipular los índices y poder manipular incluso el tipo de datos que se va a ingresar en la matriz. ¿Ya? Entonces, hacerle aquí un ejemplito, un ejercicio, ¿ya? Hacer leer un vector A de n elementos, hallar el promedio general y el promedio de números pares, mostrar los resultados, ¿ya? Sea el vector A con n igual a 10, ¿no? Y aquí tenemos, ahí está, ¿no? Analizando el problema, digamos, hemos definido nuestro vector con números al azar, ¿ya? Una vez que hemos puesto números al azar en nuestro vector, entonces están identificados nuestros elementos según su índice, ¿no? Entonces podría ser K, la variable que va a contener los índices, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Dice hallar el promedio general. Hago y simplemente sumo todos los elementos de mi vector, ¿no? Y lo divido en, entre la dimensión del vector. Ese es sencillo, ¿no? Por otra parte, para hacer la segunda parte, ¿no? Sería el promedio de los números pares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá tengo que preguntar si este vector de acá o este elemento de acá es par. Si es par, entonces que se sume, ¿no? Recoso y pregunto si el siguiente elemento es par. Si es par, que se sume al anterior. Si no es par, que siga buscando otro elemento que sea par, ¿no? Aparte de eso, yo aquí tengo que tener un contadorcito de pares, ¿no? Puedo tener ahí un contador de pares que me indique, ¿no? ¿Por qué tengo que tener un contador de pares? Porque tengo que hallar el promedio de números pares. Para ello tengo que saber cuántos pares hay, ¿no? Entonces, cada vez que encuentre un par, mi contador va a aumentar porque este lo voy a inicializar en 0, ¿no? Ese va a ser esa va a ser la solución a este problemita propuesto. Y veamos qué ha pasado. Y ha quedado ahí. Ya, ya después ese podemos llevarle a Java. Entonces,
Aquí no es este. Ya. Y nos correspondería después ya ver, entrarnos directamente a lo que son los vectores, ordenación y búsqueda. Entonces, los ejercicios, todo lo que vamos a hacer con vectores, ya vamos a ir introduciéndolo también con lo que es una interfaz gráfica, ¿no? Dentro de NetBeans. Ya, vamos a quedar acá, ¿no? Porque no, ya no nos va a dar tiempo, tienen otra materia, estamos a cuánto de terminar, creo que era 5 minutos, sí, 4 minutos. ¿No? Entonces, nos estaríamos viendo el día jueves.